Las Navidades están a la vuelta de la esquina y hay mucha gente que asocia estos días con Papá Noel y comprar regalos. Y como resultado de esto, es fácil perder el verdadero sentido de la Navidad, que es Jesucristo. Cristo es el mayor regalo de Dios para la humanidad. Y en este video vamos a tomarnos un tiempo para hablar del nacimiento de Cristo, de su vida y su muerte, y lo que significa para nosotros. Recuerda, la única razón de esta temporada es Cristo. Quisiera empezar hablando de su nacimiento, porque el nacimiento de Cristo es muy diferente a cualquier otro nacimiento en la historia de la raza humana. Una de esas razones es porque su nacimiento fue profetizado con muchos años de anterioridad. Por ejemplo, en Isaías capítulo 7, verso 14 nos dice: por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Esta es una predicción al milagro del nacimiento de Cristo. En el libro de Lucas capítulo 1 nos dice que el ángel Gabriel fue enviado a la Virgen María para informarle que daría a luz a Jesús. Miren, María ya había sido escogida por José en ese momento, lo que significa que técnicamente ya estaban casados, aunque todavía no se había hecho la boda, ni tampoco habían empezado a vivir juntos, por lo que se sobreentiende que todavía no se había consumado el matrimonio. Así que imagínense la sorpresa en el rostro de José cuando María le dijo que ella estaba embarazada. Estoy seguro que José tenía algunas preguntas y esperaba algunas respuestas. Y cuando María le contó sobre la visita del ángel Gabriel y el mensaje, José no pareció muy convencido. Mateo capítulo 1 verso 19 nos dice: José su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. En otras palabras le dijo a María: "You're right". Sí, claro. Estoy seguro que José ya había también escuchado en otras ocasiones de algunas mujeres que quedaron embarazadas con una excusa muy similar. Y vemos aquí que José se quedó con una duda. Pero Dios salvó su matrimonio. En el verso 20 nos dice: y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Quizás en este momento te estés preguntando por qué Isaías 7:14 llama a este milagroso bebé Emmanuel. El nombre Emmanuel quiere decir Dios con nosotros. Es un reflejo de la naturaleza de Cristo. Cristo fue Dios en la carne. Desde la eternidad Cristo fue uno con el Padre. En Juan capítulo 10 verso 30 Cristo dice: yo y el Padre uno somos. Y vino a este mundo para manifestar la gloria de Dios. En otras palabras, para revelar el carácter de Dios al mundo. Juan capítulo 14 versos 8 y 9 nos dice lo siguiente: Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo: ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Cuando Cristo dijo: aquel que me ha visto a mí, ha visto al Padre, no estaba diciendo que Él y el Padre son la misma persona. Lo que estaba diciendo es que el carácter de Cristo es idéntico al carácter del Padre. Esa era parte de la misión de Cristo aquí en la tierra: mostrarnos cómo es Dios. De igual forma, la Biblia nos dice que Dios es amor, y Cristo lo demostró muriendo en la cruz por nuestros pecados. Romanos capítulo 5 verso 8 lo explica así: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo no solamente vino a este mundo a revelarnos el carácter de amor del Padre y pagar el precio de nuestros pecados. Él también vino a mostrarnos que es posible vivir una vida obediente en nuestra naturaleza pecaminosa. El tipo de naturaleza que Cristo tomó sobre sí cuando se hizo hombre fue nuestra naturaleza pecaminosa, nuestra naturaleza caída. Hebreos capítulo 2 en el verso 16 nos dice: porque ciertamente no tomó para sí la naturaleza de los ángeles, sino que tomó la de la simiente de Abraham. Cuando dice la semilla de Abraham, se refiere a los hijos de Abraham que nacieron con una naturaleza pecaminosa. Romanos capítulo 8 verso 3 confirma esto: porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Sin embargo, el que Cristo haya venido con nuestra naturaleza pecaminosa no lo restringió de estar en armonía con la voluntad de Dios. Cristo dijo en Juan capítulo 15 verso 10: si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Noten que Cristo guardó los mandamientos de su Padre. De hecho, Él vivió una vida completamente libre de pecado.
En primera de Juan capítulo 3, en el verso 5 nos dice: y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Algunos asumen que la naturaleza divina de Cristo no le permitió pecar. Sin embargo, Cristo dijo en Juan capítulo 5, en el verso 30, no puedo yo hacer nada por mí mismo. El poder que recibió Cristo para vencer al pecado vino del Padre, y ese mismo poder está disponible para todos los que creen en Cristo. Segunda de Pedro capítulo 1, verso 3 al 4 nos dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Nosotros podemos participar de la naturaleza divina, podemos experimentar el poder de Dios para escapar de la corrupción y la concupiscencia de este mundo y vivir vidas santas. No solo se predijo la manera en que nació Jesús, sino también fue predicho el lugar donde nacería. Miqueas capítulo 5, verso 2 nos dice: pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Jesús nació en Belén después de que María y su esposo José viajaran a Belén para registrarse en un censo que había sido ordenado por César Augusto, probablemente por un tema de impuestos. Cuando Cristo nació, la Biblia nos dice que los ángeles aparecieron a los pastores que estaban cuidando al rebaño esa noche y les anunciaron el nacimiento del Mesías. Esto me parece muy interesante. Algunas fuentes sostienen que esto comprueba de que Cristo no nació el 25 de diciembre, porque esta temporada del año era demasiado fría y lluviosa para que los pastores estén afuera cuidando a las ovejas. En un estudio publicado en el internet titulado Evidencias Bíblicas, muestran que Cristo no nació el 25 de diciembre. Por la página ucg.org dice lo siguiente: los pastores no estaban en el campo durante el mes de diciembre. De acuerdo a las celebraciones, el libro completo de las festividades americanas. El relato de Lucas sugiere que Jesús pudo haber nacido en el verano o principios del otoño, ya que diciembre es frío y lluvioso en Judea. Es probable que ellos hubieran buscado refugio para sus rebaños por la noche. Página 309. De manera similar, el comentario del volumen 1 del intérprete dice que este pasaje argumenta en contra de que el nacimiento de Cristo ocurrió el 25 de diciembre, ya que el clima no habría permitido que los pastores cuidaran su rebaño en los campos por la noche. Sin embargo, hay algunas informaciones que tratan de contradecir este argumento diciendo de que los pastores podían haber estado pastoreando sus ovejas en diciembre porque las ovejas son resistentes al frío, porque están cubiertas con lana y la temperatura en Belén muy raras veces baja a temperaturas de congelamiento en esas épocas del año. De acuerdo al weatherspark.com, las temperaturas promedio en Belén en el tiempo de Navidad son alrededor de 13 grados centígrados durante el día y 6 grados centígrados durante la noche. Eso es bastante frío, especialmente de noche. Yo no soy un experto de pastoreo de ovejas, pero me parece muy extraño que los pastores estén pastoreando sus ovejas en una noche tan fría, ¿no les parece? Esto sin mencionar de que Jesús nació en un establo bajo tales condiciones y tuvo que pasar la noche allí con José y María porque no había cuarto disponible. Yo me imagino que hubiese sido demasiado frío. Cuando me levanto temprano y estamos debajo de 16 grados centígrados, definitivamente estoy buscando calentarme y prender algún calentador. Ya me imagino lo que es estar a 6 grados de temperatura. Si hubiesen estado en una casa o en un hospedaje, María y José probablemente hubieran encendido alguna fogata o una chimenea para calentarse. Pero no creo que hayan podido hacer eso porque en un establo lleno de animales y con paja seca alrededor, ya se pueden imaginar qué es lo que hubiera pasado. De igual forma, me pregunto si César Augusto hubiera ordenado un censo en el mes de diciembre, cuando el clima está frío y sabiendo que mucha gente tendría que viajar largas distancias. Todo esto no tiene mucho sentido para mí. Pero de todas maneras, escriban en los comentarios aquí abajo qué es lo que ustedes piensan. Con todo esto dicho, la Biblia no señala un día exacto para el nacimiento de Cristo y muchos estudiosos creen que el 25 de diciembre tiene orígenes paganos. En una publicación hecha en el internet titulada ¿Por qué Navidad es en diciembre?, por británica.com, dice lo siguiente: en el siglo III, el Imperio Romano, que hasta ese momento no había adoptado el cristianismo, celebró el renacimiento del Sol Invictus, 25 de diciembre. Esta fiesta no solo marcaba el regreso de días más largos después del solsticio de invierno, pero también seguía a la popular fiesta romana llamada Saturnalia,
durante la cual la gente festejaba con intercambio de regalos. La iglesia en Roma comenzó formalmente a celebrar la Navidad el 25 de diciembre en el año 336 durante el reinado del emperador Constantino. Como Constantino había hecho del cristianismo la religión oficial del imperio, algunos han especulado que al elegir esta fecha tenía motivos políticos para debilitar las fiestas paganas establecidas. Esto me suena un poco sospechoso, porque el 25 de diciembre era una fiesta ya pagana antes de que el cristianismo se convierta en la religión oficial del Imperio Romano. Y vemos que de repente, de estar celebrando el cumpleaños del dios Sol en esa fecha, ahora pasaron a celebrar el nacimiento del Hijo de Dios en la misma fecha. No estoy diciendo que sea malo que los cristianos celebren la Navidad. No creo que haya algo malo en recordar el nacimiento de Cristo el 25 de diciembre, porque nosotros no estamos honrando al dios Sol en ese día, estamos honrando a Cristo. Hoy en el mundo la Navidad está reconocida como una celebración cristiana. ¿No les parece interesante que cuando Cristo nació, los líderes religiosos de la nación judía, los fariseos, los saduceos, fueron ignorados por los ángeles y en vez de anunciarles a ellos, los ángeles fueron a dar el anuncio del nacimiento del Mesías a los pastores en el campo? Se supone que Dios anunciaría la venida del Mesías de preferencia a los líderes religiosos, ¿verdad? Estas eran las personas adecuadas para recibir esta noticia porque se suponía que conocían muy bien las Escrituras. Eran los encargados de los servicios de la sinagoga y el templo. Eran los responsables de la educación religiosa en la nación judía, pero aparentemente no estaban listos para la venida del Mesías. Probablemente una de las razones era que ellos no esperaban al Mesías como a un inocente bebé. Los líderes religiosos esperaban a un Mesías que fuera un conquistador militar, que liberaría a Israel de la opresión romana y que exaltaría a la nación judía. No tenían un verdadero concepto de la misión del Mesías en su primera venida, que era justamente morir en la cruz por nuestros pecados. Por eso es que malinterpretaron las escrituras que hablan acerca de su segunda venida como un rey de reyes y en gloria. Y esto lo confundieron con su primera venida, lo que terminó preparando el camino para que más tarde rechazaran a Cristo como el Mesías. Después de que Cristo nació, la Biblia nos dice que unos sabios del oriente le trajeron regalos. Mateo capítulo 2, verso 1 al 2 nos dice lo siguiente. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Estos sabios eran hombres nobles de algún país gentil en el oriente, que obviamente tenían algún tipo de familiaridad con las escrituras. Noten que dice allí que vinieron a adorarle, o sea que ellos reconocieron que Cristo era más que un simple hombre. De igual forma dice que vieron su estrella. Una misteriosa estrella apareció en el cielo y en busca de respuestas ellos investigaron las escrituras y leyeron en Números capítulo 24, verso 17 que dice, lo veré, mas no ahora, lo miraré, mas no de cerca, saldrá estrella de Jacob. Jacob es otro nombre que se utiliza para el pueblo de Israel. Y se levantará cetro de Israel. Un cetro es como una vara o un bastón. Y herirá las sienes de Moab y destruirá a todos los hijos de Set. Esta fue una profecía acerca de Cristo. Y los sabios, entendiendo esto, vinieron a buscar a Cristo siguiendo la estrella. Mateo capítulo 2, verso 11 nos dice, y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron, y abrieron sus tesoros, le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. En las historias de la Navidad siempre aparecen los sabios del Oriente como que si fuesen tres individuos, pero la Biblia no dice eso realmente. La Biblia dice que trajeron 3 regalos para presentar a Jesús, y es muy probable de que ellos no vinieron solos. La Biblia nos sugiere que el viaje desde el Oriente no era un viaje corto. Probablemente les tomó meses llegar a Jerusalén, y déjenme decirles que ese tipo de viajes en los tiempos bíblicos no eran nada seguros. Los delincuentes casi siempre estaban en el camino esperando robar a los viajeros vulnerables, por eso es muy probable que los sabios trajeran una caravana con ellos, incluyendo guardias para protegerlos y proteger también sus tesoros. Un dato muy interesante, cuando los sabios llegaron a donde estaba Jesús, la Biblia lo llama un niño viviendo en una casa. En otras versiones se lo menciona como un infante. Ya no se lo menciona como un bebé en un pesebre. Probablemente María y José encontraron algún pariente en Belén después de que Jesús nació, y allí es en donde finalmente lo fueron a ver los sabios. Cristo podría tener quizás inclusive hasta 2 años de edad en ese momento, porque cuando Herodes preguntó a los sabios acerca de la estrella que apareció en Mateo capítulo 2 verso 7, él ordenó la muerte de todos los niños en Belén que tenían de 2 años para abajo. Los tesoros que los sabios ofrecieron a Jesús tienen mucho significado.
representan el aspecto de su carácter y de su vida. Por ejemplo, el oro era un símbolo de riqueza y honor en el tiempo de Jesús. Era el metal más preciado y era usado en el santuario y en las cortes celestiales. Esto representaba la realeza de Jesucristo. Él es el Rey del cielo. El incienso tenía un rol muy importante en el servicio del santuario. Era quemado con los sacrificios de los animales para producir olor agradable que servía para envolver el olor de la carne quemada. Esto representaba la misión de Cristo, que un día Él moriría por los pecados de este mundo. La mirra era usada como un ingrediente para embalsamar. Después de que Cristo murió en la cruz, Nicodemo trajo una gran cantidad de mirra y aloes para embalsamar su cuerpo, de acuerdo a Juan capítulo 19, verso 39. De igual forma, la palabra mirra proviene del hebreo y arameo que se asocia con la palabra amargo. El sabor amargo, la muerte, la sepultura de Cristo. Es justamente la mirra un símbolo de las cosas amargas en la vida de Cristo. Por eso es que la mirra representa la vida de Jesús identificada como las penas. Si disfrutan de mis videos y quisieran apoyar a mi canal para ayudarme a seguir preparando contenidos cristianos de alta calidad, por favor, oren por mi ministerio en las redes sociales. Consideren suscribirse si es que ya no lo han hecho. Denle like y compartan con otros estos mensajes. Tu apoyo permite que este canal siga adelante y que llevemos a más personas el Evangelio. El nacimiento de Cristo fue muy diferente a cualquier otro nacimiento en la historia de la humanidad. Fue profetizado cientos de años con anterioridad. Cristo fue Dios que se hizo hombre para mostrarnos cómo era Dios. Él murió en la cruz por nuestros pecados y nos dio ejemplo de una vida santa en una naturaleza pecaminosa. Los ángeles anunciaron la noticia de su nacimiento a los pastores del campo. Los sabios lo vieron y le trajeron regalos. Hoy también hay hombres sabios que lo buscan. ¿Estás tú buscando a Cristo? ¿Deseas conocerlo más y más y tener una relación personal con Él? ¿Deseas que Cristo forme parte de tu vida diaria en vez de solamente ser parte en este tiempo de Navidad o en Semana Santa? Si tu respuesta es sí, escribe en los comentarios aquí abajo: acepto a Cristo como mi Señor y Salvador. Dios te bendiga. Estaré orando para que Dios te sostenga en tu decisión. Si disfrutaste este video, dale un like, compártelo y no te olvides de suscribirte si eres nuevo. Y dale click a la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos futuros. Gracias por mirar este video. Ok, como siempre, el mensajero Maranata.